Diu la llegenda que a l'època medieval els habitants d'una comarca estaven molt espantats perquè un horrible monstre, un drac ferotge i terrible, vivia molt a prop de la població. El terrible drac es cruspia ramats sencers, destrossava collites, cremava boscos i devorava totes les persones que enxampava despistades enmig del bosc o pels camins. Els habitants d'aquella contrada vivien constantment atemorits. Tant era així que un dia el rei va rumiar molt i molt i trobar-hi una solució. Escena 1. Por favor, venid, acercaos. Estimados vecinos, la única que el dragón nos deje tranquilos es que cada día tenga comida. Así que cada mañana le llevaremos comida fresca, es decir, una persona. No pot ser. Segur que sí. Si el monstre s'atipa a l'hora d'esmorzar, podrem estar tranquils la resta del dia. Buena idea, muy buena idea. Buena idea. Muy buena idea. Muy buena idea. Quin rei tan intel·ligent. ¡Qué listo! El rey es un gran pensador. Bien, muy bien. ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro rey! Rey, viva nuestro rey. Viva nuestro rey. Començarem demà mateix. A veure, algun voluntari? Algun voluntario? Molt bé. Veiem la predisposició, ho farem per sorteig. Escena 2. Este sorteo se hizo poniendo todos los nombres de los habitantes del pueblo dentro de una caja y el rey cogía sin mirar. Cada día un aldeano marchava hacia la guarida del dragón. Es veu un bosc i els vilatans van caminant una i entren al cau del drac. Os menjaré, qué rico, ñam, ñam, ñam. Un dia li va tocar a la filla del rei, la princesa. Escena 3. No és possible. Segur que no s'ha fet trampa? Necessito un heroi per matar el drac. No puc enviar la meva... El rei passeja per l'escenari pensant què pot fer, però finalment... Princesa, ¿Qué quieres, padre mío? significa que t'ha tocat anar al cau del drac. Pero yo soy tu hija, no puedo ir. Pero eres aldeana y entras en el sorteo. ¡Ay, padre, qué miedo! Escena 4. La princesa, atemorizada, fue caminando hacia el bosque, donde vivía el dragón. Aparece el dragón y aparece la princesa caminando por el bosque. El dragón la persigue y la princesa corre. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está mi desayuno! ¡Qué miedo! ¡No corras, que ya te cogeré! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué hambre tengo! ¡Quina por! Aparece San Jorge. Ja sóc aquí, princesa estimada, per salvar-te de la bèstia afamada. ¿Quién eres tú? Soy San Jorge el bien nacido, que con mi espada y mi escudo del lejano oriente vengo. ¡Qué miedo me das! Ah, sí? Fera maligna? Prepara't a morir, que pels teus crims t'has fet digna de que et clavi la meva espasa. En guàrdia, lleig dragó! San Jorge y el dragón luchan. San Jorge mata al dragón y de la herida sale la rosa. San Jorge le da la flor a la princesa. ¡Gracias! Trovadores y juglares avispados explicaban la muerte del dragón. Por la tierra se extendió el gran suceso y ya nadie lo olvidó nunca más. Un montón de libros se escribieron contando el relato y como signo de amor, desde entonces se han regalado. Y aquí se acaba esta historia. Guardar todos en la memoria, porque San Jorge, que el escudo empuña, es el patrón de Cataluña.
Feliç Sant Jordi! Feliç Sant Jordi! Sant Jordi! Jordi!